Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Propongo acciones para reducir los riesgos ante los fenómenos naturales de mi comunidad. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora que identificaste las vulnerabilidades y peligros que se presentan en tu comunidad, tienes que plantear acciones para disminuir o mitigar el daño que estos fenómenos nos generan. Observa la acción que realizan las comunidades que habitan la cuenca del río Pichis, ubicada en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Para el desarrollo de la actividad puedes utilizar tu cuaderno o papel de reuso. Veamos. Ejemplo de la acción que realizan las comunidades en la cuenca del río Pichis, provincia de Oxapampa. Para conservar el río y evitar inundaciones, las comunidades de la cuenca del Pichis apoyamos en la reforestación. Ver imagen. Pregunta a indagar. ¿Qué acciones podemos proponer para reducir o mitigar los riesgos frente a los fenómenos naturales en mi comunidad? Vimos el ejemplo anterior, las acciones que realizan los pobladores o comunidades de la cuenca del río Pichi. Bueno, en el río Pichis se dedican a la reforestación, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a leer el siguiente diálogo y desarrollar las actividades propuestas. Dice el niño: nuestra provincia Pasco está sufriendo por las heladas. Niña dice: sí, y nos perjudica en la agricultura y la ganadería. Otro niño dice: felizmente nuestra escuela puede considerar la técnica de casita caliente o ambiente térmico, así enfrenta esta situación de riesgo. Y niño termina: sí, sobre sus paredes se pueden colocar paneles de policarbonato para que pase el calor hacia el interior. Fue el diálogo de 4 niños de la provincia de Pasco, proponiendo acciones para mitigar las consecuencias o efectos de las heladas. ¿A través de qué? De la técnica de la casita caliente. Correcto. ¿Qué es un riesgo de desastre? Aclarando algunos conceptos. Queridos estudiantes, un riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y la economía familiar sufran daños y pérdidas debido a la ocurrencia de un peligro ante el cual son vulnerables. Ideas claves. ¿Qué es un riesgo de desastre? Probabilidad de que la población y la economía familiar sufran daños y pérdidas. ¿Por qué? Por un peligro ante el cual son vulnerables. Este concepto lo hemos extraído del Instituto Nacional de Defensa Civil. Es un concepto de una fuente confiable. Es momento de responder a estas dos interrogantes. ¿Qué es la gestión de riesgos según el diálogo de las niñas y los niños? ¿Qué acciones desarrolla tu comunidad para reducir los riesgos por efecto de los fenómenos naturales? Cuaderno de evidencias. Ante la primera pregunta, ¿qué es la gestión de riesgos según el diálogo de las niñas y los niños? Es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastre, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población.
concepto de la gestión de riesgo de acuerdo al diálogo de los niños y niñas presentado anteriormente. Segunda pregunta. ¿Qué acciones desarrolla tu comunidad para reducir los riesgos por efecto de los fenómenos naturales? Bueno, este es un ejemplo de un niño en la región Costa Ochala. Acciones de prevención como el marcado de las zonas de peligro y evacuación frente a posibles sismos en las instituciones de mi comunidad. Seguramente, querido niño, querida niña, tú también lo has vivido, ¿cierto? Hay una demarcación, círculos para evacuar cada grado de cada ciclo en caso de sismo, ¿verdad? A través de los simulacros. Bueno, entonces son acciones concretas para poder desplazar a la población estudiantil y evitar mayor pérdida de vidas en caso suceda un fenómeno natural o un desastre como un sismo. Otra acción, bueno, camellones para acumulación de agua en los campos de cultivo, aprovechando las lluvias frecuentes en ciertas partes del año. Es importante aprovechar todo fenómeno natural y en este caso también se hace, es una acción en la comunidad de este compañero del sexto grado. En las chacras, en los campos de cultivo, los camellones para aprovechar el agua de las lluvias de la mejor forma. Ahora vamos a desarrollar este organizador visual sobre riesgo, prevención, emergencias y rehabilitación. Este esquema lo vamos a completar tomando como base el siguiente recurso: el plan familiar de emergencia. Y de esta manera tenemos el esquema luego de haber analizado el texto anterior sobre el plan familiar de emergencia. Riesgo seleccionado: huaico o aluvión. Tú también selecciona un riesgo presente en tu comunidad. Acciones de prevención para el huaico o aluvión. Ubicación de casas en zonas seguras. Alejarse de riberas de ríos en lluvias intensas. Cimentar las bases de las casas adecuadamente. Algunos ejemplos de acciones de prevención frente al riesgo huaico o aluvión antes del desastre o el fenómeno. Durante. Estamos hablando de acciones de emergencia, aquellas que ocurren durante el desastre. Primero que nada, conservar o mantener la calma. Prestar atención a las alarmas. Evacuación inmediata, sobre todo en primer lugar de la población más vulnerable. Además, seguir la indicación de las autoridades y encargados de defensa civil o el organismo adecuado de acuerdo al desastre natural presente. Son acciones de emergencia que se dan en el momento mismo del desastre o fenómeno natural. Ahora vienen las acciones de rehabilitación. Luego del desastre, luego del fenómeno natural, se dan acciones de rehabilitación, en este caso de un huaico o aluvión. Ejemplos: colaborar con el restablecimiento de servicios básicos, agua, luz, etc. Evitar caminar por zonas afectadas. Y colaborar con los rescates, si es que tenemos esas habilidades o conocimiento, o de lo contrario, dejar colaborar a las personas especializadas o que tengan conocimiento. De esta manera, hemos completado este esquema en base al texto del Plan Familiar de Emergencia, con un ejemplo claramente determinando el riesgo, en este caso huaico o aluvión, y las acciones antes del huaico, es decir, antes del desastre, la prevención, durante el desastre, acciones de emergencia, y
Después del desastre, acciones de rehabilitación. Tú también lo vas a completar en tu cuaderno de evidencias de acuerdo al riesgo que has seleccionado. Recuerda, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, toda comunidad está expuesta a peligros. Es decir, a la posibilidad de que algo perjudicial ocurra y pueda dañarla y afectar el ambiente o a sus bienes. Por ello, debemos tomar acciones de prevención y preparar lo necesario con anticipación para evitar exponernos a los peligros. Reiteramos, todos estamos expuestos a los peligros. Por ello, debemos tomar acciones, como el ejemplo anterior, de prevención, de emergencia y de rehabilitación. De esta manera, hemos propuesto acciones para reducir los riesgos ante los fenómenos naturales de nuestra comunidad. Aprendo en casa, Vista Educativa, quinto y sexto grado.